Dios los bendiga una vez más. Cómo nos bendice que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Muy contentos porque con este programa estamos terminando la serie Cómo estudiar la Biblia, el libro de libros, el libro sagrado. Hemos estado estudiando cómo se conformó la estructura de la Biblia. Sabemos de que por el soplo de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, pues Dios, a través de 40 hombres aproximadamente, y en un lapso de 1500 años se escribió la Biblia, se condensó el pensamiento de Dios y finalmente hoy tenemos la posibilidad, no una élite, sino todos tenemos acceso a través de las traducciones que hemos hablado en un programa anterior. Ahora la tenemos en español o en castellano, donde podemos leer la palabra de Dios. Sin embargo, en los programas anteriores estuvimos hablando acerca de cómo interpretar la Biblia. Para ello hay métodos de profesores, de teólogos que estudiando la Biblia plasmaron principios que nos están ayudando. Nuestro invitado de esta semana, el pastor Eric, pues nos va a exponer. Él como maestro de hermenéutica, como maestro de interpretación bíblica en el seminario Amigos, nos está regalando estos conocimientos para que cuando vayamos a la Biblia tengamos en cuenta estos métodos para facilitar la interpretación de la palabra. Te dejo lo que dice la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Mandamos un saludo a todos aquellos que no se pierden el programa y que cada semana están a la expectativa de qué nuevos temas. Bueno, estamos abordando la serie Cómo estudiar la Biblia. Y particularmente en este último programa estamos hablando de los métodos de interpretación bíblica. Con nosotros el pastor Eric Ramos. Él es docente del Seminario Teológico Amigos Berea y también él es el pastor consejero del Colegio Amigos. Nos bendice tener tu presencia aquí entre nosotros y gracias por aceptar la invitación. Gracias, pastor, por darnos la oportunidad de estar aquí y dirigirnos a todos aquellos que están al pendiente del programa. Y pues es para nosotros es una bendición poder compartir aquello que nos ha servido mucho para poder conocer al Señor a través de su palabra. Te pregunto, pastor Eric, cuando notas que los estudiantes van a cero en cuanto a métodos de interpretación bíblica, tomas tu marcador, estás en el pizarrón o la presentación a través de diapositivas y los miras nulos, pero después de que se dan a conocer los métodos a través del tiempo que estás en el seminario, ¿cuál es la satisfacción que como pastor percibís cuando los alumnos que están estudiando teología al final empiezan a hablar de esos métodos y que luego te comentan, gracias pastor Eric, porque estas enseñanzas me ayudaron a tener una perspectiva de interpretación de una mejor forma? La satisfacción más grande que podemos tener como docentes de este tema, pastor, es el hecho de que alguien va a acercarse a Dios y le va a conocer a través de la palabra de una mejor manera. Sí, ves. Es la satisfacción más grande que podemos tener. Hablábamos en un programa acerca de los mitos y de ciertas situaciones que hay cuando las personas se acercan a la Biblia. Pero estudiar la hermenéutica nos permite eso, nos permite acercarnos y conocer a Dios directamente y conocer cuál es su voluntad a través de su palabra. Y por ejemplo, uno de los métodos que has enseñado y que nos cae muy bien ahora aprender es el método del análisis lingüístico. Este método, ¿en qué forma nos ayuda cuando estudiamos la Biblia? Cuando alguien seguramente está allí con su Biblia en mano, está pendiente de los pasajes que estamos citando, o en escuela dominical con su maestro, o en un devocional, y todo el mundo tenemos Biblia. Pero el método del análisis lingüístico, ¿en qué forma nos ayuda a interpretar la Biblia? Así rápido le comento. El método que nosotros hemos de utilizar para entender las Escrituras, para comprenderlas, primero que todo es la dirección del Espíritu Santo.
debemos orar a Él y pedirle a Él que Él pueda ser nuestro maestro. El intérprete. Ajá, que Él nos pueda enseñar, que el magisterio de Él pueda estar presente en nosotros. Pero a través de la historia, de la interpretación, surge un método como el más acertado para poder entender las Escrituras. Fue el que usó Jesucristo, los apóstoles y aquellos grandes padres de la fe. Podemos mencionar el método gramático histórico, que está compuesto por varios análisis. Y el método gramático histórico está compuesto por uno de los primeros análisis que podemos mencionar, es el análisis lingüístico de aquel texto que hemos elegido. Cuando usted y yo estudiamos la Escritura o tenemos nuestra lectura diaria, hay capítulos, ya platicamos de eso anteriormente, versículos, versos en los que consideramos que Dios nos habla a través de toda su palabra, pero hay pasajes en especial en donde nosotros nos detenemos, ¿verdad? Y empezamos a leer y ver que de alguna manera Dios está interactuando con nosotros. Y palabras que, por ejemplo, uno no las comprende a cabalidad. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita se me ocurre pues un término que he leído en la Biblia, concupiscencia. ¿Es parte del método? Sí. Concupiscencia, pecado. Para podernos acercar al texto sagrado, el estudio o el análisis lingüístico del texto es clave. ¿Qué es el análisis lingüístico? El análisis lingüístico, pastor, consiste en acercarnos al texto sagrado y conocer el significado de las palabras o de las lenguas originales en las que fue escrita la Biblia. Por ejemplo, el término concupiscencia. ¿Cómo podemos conocerlo? Son términos que a lo mejor nosotros no estamos muy relacionados. Entonces, para poder profundizar en el conocimiento de muchas palabras que tiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es importante este tipo de análisis. Y este tipo de análisis se realiza en los siguientes pasos. Primero, hacemos un estudio de las palabras. Usted toma su texto, aquel que considera que pues, quiere prestarle especial atención, y allí tiene que identificar las palabras. Las palabras claves. En el seminario, cuando llevábamos homilética, la maestra que nos daba homilética, hermana Almita, ella nos enseñaba que habían palabras enfáticas, decía ella. ¿Qué son enfáticas? Son palabras que se repiten muchas veces en el texto. Por ejemplo, en Josué, capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Son palabras enfáticas, se repiten, o son palabras así muy claves que aparecen una sola vez, pero que llaman la atención. Esas palabras a veces aparecen una sola vez, pero cuando usted pues lee la Escritura, sabe que aparecen en otras porciones de la palabra, lo cual da a conocer la importancia y la relevancia que esta palabra tiene. Y hablando acerca de las palabras, Pastor Eric, alguien en forma anecdótica decía esto, ¿verdad? Mire, si en uno de los salmos dice alabar al Señor con salterio. Entonces hay que danzar, dicen algunos, pero en la lectura en nuestro idioma no es salterio, ¿verdad? Es salterio. Es un instrumento musical. Te lo menciono a manera así de lecturas superficiales que algún lector de la Biblia puede acuñar a su contexto y decir, es que ahí dice salterio. De hecho, cuando uno lee la Biblia tiene que tomar en cuenta aún las reglas gramaticales de nuestro idioma y no digamos las reglas gramaticales en las que fueron escritas las palabras que nos estás mencionando, que son enfáticas, que se repiten tal vez una sola vez, pero llaman la atención, por ejemplo. Sí, eso es importante. Ahora, es muy oportuno que todos aquellos que deseamos estudiar la Biblia y querramos profundizar más en eso, podamos auxiliarnos de algunas herramientas que hay, que son muy buenas, pastor. Pues no está de más el que usted y yo podamos tener un diccionario bíblico. Porque hay términos y hay palabras que las podemos investigar para conocer su significado en cualquier diccionario de la gramática española o de la lengua española, mejor dicho, pero va a carecer de esa relación contextual como la que sí puede tener el texto sagrado. Y entiendo también que este método de interpretación gramatical o lingüístico, mejor dicho, también tiene que ver el modismo. ¿A qué se refiere
este aspecto. Sí, los modismos en la Biblia, pues como toda nación, todo pueblo, dentro de su idioma, dentro de su lenguaje, tiene formas de expresión, ¿verdad? El lenguaje es así, se presta para ese tipo de situaciones. Los modismos son aquellas formas de expresión que tienen algunas culturas y que es importante identificarlas. Las tenía el pueblo de Israel y por ende están inmersas en el texto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una forma de un modismo. Nosotros como guatemaltecos tenemos en el un español. Modismo. Por ejemplo, nosotros decimos todos los estudiantes puedo decirlo así, de primer grado, todos son responsables. Y pues si hacemos un estudio minucioso de cada estudiante, no todos son responsables. Pero por una mayoría se da por sentado que todos lo son. Sí, pues. Entonces, eso lo podemos definir muy sencillo cuando dicen por uno pagan todos. Sí, pues. ¿Verdad? Esa es una forma de expresión de nuestra cultura, la forma en la que utilizamos el lenguaje. Tiene que ver también con el sentido que a veces le damos a las palabras. Y obviamente el autor, por ejemplo, llamarada de tuzas, por ejemplo. Vinieron unos norteamericanos, gringos, les llamamos nosotros acá, ¿verdad? Bien peculiar la palabra. Para ellos ofensivo, pero aquí así la mayoría de gente pues lo identifica luego, los gringos. Entonces me estaba traduciendo un mensaje que yo estaba dando, porque ellos llegaron a hacer una obra misionera a nuestra iglesia y entonces yo digo, son una llamarada de tuzas. Y él se quedó así admirado porque no hallaba cómo traducir el modismo. ¿Verdad? Sí. Vea, la Biblia está llena de esas características del lenguaje, de estas formas de expresión. Por mencionarle uno, esto es muy amplio, ¿verdad? Tendríamos que pasar mucho tiempo dialogando esto. Pero uno de esos modismos que podemos mencionar es el modismo de tiempo. De tiempo. Sí, un claro ejemplo está en Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice Jesucristo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí Jesucristo interesante ese texto. Hace alusión a un tipo y a un antitipo, que lo vamos a platicar más adelante, no lo voy a perder de vista. Pero hace alusión a Jonás. Y dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre 3 días. El pez, 3 días. Y 3 noches. Así, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El texto aquí nos plantea una dificultad, fíjese. Ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3. Pero los judíos veían el día y la noche como un periodo completo. Y una parte del mismo era equivalente a la totalidad del tiempo. Un teólogo apellidado Lightfoot cita, queriendo comprobar esto, cita el Talmud, un Talmud de Jerusalén, en donde están escritos los dichos de los rabinos, y uno de los dichos de los rabinos ahí dice lo siguiente, da la siguiente cita y dice, un día y una noche hacen una oná, o una unidad de tiempo, y una parte del oná, o una parte de esa unidad de tiempo, es como toda aquella noche o todo aquel día. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo un poquito más claro. En el Nuevo Testamento, cuando uno estudia las últimas horas de Cristo, bueno, Él muere en la cruz del Calvario y entendemos que José de Arimatea rápidamente se apresura porque llegaba el día de reposo. Entiendo que fue viernes en la tarde, lo sepultaron. Entonces, digamos, pasó el viernes. Sí. ¿Verdad? Luego, pero una fracción del viernes, que sería en la noche, digamos, ¿va? Luego todo el sábado, sí, en nuestro contexto de tiempo. Porque sería en la mañana, tarde y noche el sábado. Pero el domingo, que sería el primer día de la semana, como lo menciona Mateo capítulo 28, dice que el primer día de la semana, por la mañana, las mujeres fueron a ver el sepulcro. Y el sepulcro prácticamente estaba vacío, el Señor había resucitado. Entonces hay otra fracción de tiempo que sería el primer día de la semana, o sea, el domingo, no completo. No completo. Y muchos pueden decir, entonces aquí la Biblia tiene un error, porque se confundió Jesucristo. Es como que diríamos, se confundió aquel que dice que todos los alumnos son responsables. No, era una forma de expresión para esos ellos. son los modismos. Esa es una especie
de modismo que se encuentra. Muy bien, estos son detalles que estamos hablando acerca de los métodos a grandes rasgos, porque hablar de cada uno de ellos, como es el método del análisis lingüístico, nos llevaría mucho tiempo. Estamos dando ciertos rasgos o características para que usted note la importancia de manejar estos métodos para no cometer esos errores, porque algunos de repente que no son teólogos y quieren utilizar la Biblia para reforzar sus ideas ateas, escépticas o agnósticas, cualquier que sea la intención, pero si no conoce los métodos de interpretación que se debe tomar en cuenta a la hora de interpretar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, entonces va a caer en grandes errores. Quédese con nosotros porque continuamos con los siguientes métodos que nos va a caer muy bien aprenderlos para no cometer errores en la interpretación bíblica. Amigos TV. Damos gracias a Dios por estos espacios que Dios nos permite para llevar bendición a su corazón, a su vida, a su intelecto, pero también a su espíritu. Porque cada vez que abrimos la Biblia y encontramos temas, estoy seguro que estamos siendo edificados. Con nosotros el pastor Eric Ramos, estamos abordando la serie Cómo estudiar la Biblia y muy particularmente estamos hablando de los métodos de interpretación bíblica. Ya iniciamos con el primero, el método gramatical histórico o el análisis lingüístico. Estuvimos hablando de las palabras enfáticas, palabras que se repiten, los modismos que tienen que ver de tiempo. Pero también, pastor, encontramos unas palabras que llevan como cierta relación. Por ejemplo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En este método del análisis lingüístico, ¿cómo ubicamos estos textos de la Biblia? Bueno, en este pasaje específicamente, si nos damos cuenta, podemos aplicar muy bien el estudio de palabras. Estudio de palabras, de palabras, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, las palabras no se repiten, pero sí están siendo muy enfáticas. Porque dice el autor sagrado, en este caso que es Pedro, que vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe. Empieza con la palabra virtud, que para saber qué es virtud, aquí pues, nos puede ayudar mucho un diccionario bíblico a qué se refiere el apóstol Pedro o qué significa la palabra virtud. Luego dice conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Y concluye con el amor. Correcto. Y vea qué interesante. Entonces, cuando tomamos un diccionario bíblico, podemos ampliar mejor el significado que tienen estas palabras, porque aquí nos está diciendo el apóstol Pedro a nosotros que debemos ser responsables. Dice, hay que poner toda diligencia. Sí, pues. Es decir, hay que ser muy responsables, muy intencionales. Pero nuestra fe debe llevar virtud. Es decir, el conocimiento de nuestra salvación, nuestra vida cristiana, mi devoción, no debe ser una devoción vacía en el sentido de carecer de sentido y propósito, sino que debo agregarle virtud. Es decir, la palabra virtud aquí viene de un griego que es aretas, y el aretas es agregarle pasión. Para que la fe no sea muerta. Para que la fe no sea muerta. Agregarle aquí a hacer algo virtuoso. Sí, pues. Es decir, que nuestra fe debe ser llena de esa pasión de poder crecer en el conocimiento de Él. Cuando nos habla de conocimiento, aquí nos habla del conocimiento que viene de la palabra de Dios. Si buscamos un diccionario bíblico, cada vez que veamos la palabra conocimiento, nos va a llevar al significado que tiene la palabra conocimiento dentro de la Escritura, ¿verdad? El conocimiento que viene a través de acercarnos a Cristo. El conocimiento que viene a través de su palabra. Pero, como diría Adrian Rogers en un sermón que tiene en relación a este pasaje,
una persona que pueda ser muy virtuosa y que tenga un amplio conocimiento se puede envanecer. Ajá. Eso lo puede volver orgulloso. Lo puede hacer sentirse superior a los demás. Entonces, el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, dice: no se queden solo con la virtud, no se queden solo con el conocimiento, tengan dominio propio. En el conocimiento de Dios. Aprendan. Ahora, perdón que te interrumpa en ese aspecto, pastor, porque ya con los fariseos se daban. Yo ayuno, yo diezmo. Y voy a decirlo en palabras chapinas, porque Cristo coloca una historia cuando van dos al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano, pero en palabras chapinas sería: y no soy como este mequetrefe, porque ya estaba diciendo: Señor, yo doy de mis diezmos, ayuno. Entonces, como que el conocimiento de Dios lo estaba llevando a menospreciar a alguien que había buscado de corazón a Dios, por lo que estás mencionando. Y eso se ve mucho en las iglesias: es que yo solo ayunando paso. Entonces, como que miran a los demás que no son espirituales porque él pasa en ayuno, o porque si tiene un conocimiento más amplio, ¿a este qué me va a enseñar a mí? Si yo sé más de Biblia. Entonces empiezan como cierta rivalidad, que es lo que estás mencionando, ¿verdad? Entonces hay que colocarle dominio propio. Dominio propio, porque puedo caer en el extremo de, ya lo decía, ¿verdad? El fariseo oraba y ayunaba y por eso se sentía superior. O podemos caer en el extremo de saber mucho y sentirnos superior, pero llama a tener ese dominio propio, esa habilidad de frenarnos, sí, pues. que viene de parte del Señor, ¿verdad? Y también a eso dice, al dominio propio, habla de la paciencia. Sí, pues. Porque, vea, la palabra paciencia en el Nuevo Testamento tiene una connotación muy especial. Se habla, la relacionan, por ejemplo, William Barclay, que es un comentarista del Nuevo Testamento, explica que la palabra paciencia, en su sentido original, denota de aquella práctica constante, de aquel ejercicio constante que llega a hacer que la persona sea ejercitada y equilibrada. Sí, pues. Es decir, la paciencia es la capacidad de aguante que tiene aquella persona. Y William Barclay cita a la historia, ¿verdad? Cómo es que la palabra paciencia se relaciona también con aquellos atletas que se preparaban para correr. Sí, pues un entrenamiento, una disciplina. Las carreras griegas no eran tanto de quién llegaba más rápido, sino que aquel que resistiera y tuviera el aguante para llegar. Entonces dice que los atletas que se preparaban para correr, aprendían a correr y entrenaban en pistas que estaban con arena y la arena estaba mojada. Sí, pues. Entonces esos atletas tenían que correr y levantar bien los pies. Y ese ejercicio, para aquellos que un día, no sé si usted alguna vez jugó fútbol a la orilla del río, qué cansado es jugar con arena mojada, porque pesa, uno se hunde, pero ese ejercicio nos va preparando, va haciendo al atleta paciente, va dándole esa resistencia. Correcto. Y Pastor Eric, aquí vamos a quedarnos con estas palabritas, porque entonces nos vas a dar todo el chivo. Y entonces las demás palabras, pues ya tendríamos que buscarlas o analizarlas. Pero este es un ejemplo del análisis lingüístico de las palabras. En este caso hay como 6, 7 palabras ahí, conté aproximadamente, que se necesita estudiarlas y cómo una se relaciona con la otra. Pero vamos a dejarlo aquí porque necesitamos pasar al siguiente método por factor tiempo, que es el método que prácticamente es el lenguaje figurado. Vamos a dar ideas básicas y generales porque ya nos tenemos que ir a un corte, pero cuando hablamos del método del lenguaje figurado, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del lenguaje figurado, estamos hablando de que el autor sagrado utilizó recursos literarios para poder enseñar y hacer más profundo, para ejemplificar mejor y para anclar en la mente de sus oyentes aquello que quería transmitirle. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento cabría el tema, por ejemplo, de Isaías capítulo 40, cuando dice que caminarán, correrán y volarán como el águila. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchas figuras y las más populares son las parábolas. ¿Cómo entraría el lenguaje figurado ya en forma ejemplificada con los textos de la Biblia? Hay un principio que debemos entender. En el análisis del lenguaje figurado es necesario entender esto. Si una palabra
se dice que una palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de la de su acepción literal. Es decir, cuando utilizamos una palabra para poder ejemplificar algo que no puede ser literal. Por ejemplo, el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clamo, Dios. Clamo el alma mía. Entonces él está haciendo una comparación. Pero para que entendamos eso, él se compara como cuando el ciervo anda clamando, anda bramando por llegar a las aguas, porque tiene sed, porque está huyendo de los depredadores, porque está huyendo de aquel peligro. Entonces, tiene más riqueza cuando se dice de esa manera. Por eso es que el autor sagrado busca el lenguaje figurado para explicar y a dar profundidad mayor realce a lo que quiere transmitir. Aquello que nos quiere transmitir. Bueno, quédese con nosotros porque continuamos aprendiendo de estos métodos de interpretación bíblica. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué gusto saludarlos nuevamente. Quiero compartirles el consejo de la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 concluye esta sección del pensamiento del apóstol Pablo en este capítulo y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, creemos nosotros que la palabra de Dios, basado en lo que la misma Biblia está afirmando en este pasaje, dice que es útil. ¿Qué significa la palabra útil aquí? ¿En qué sentido lo está usando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo utiliza la palabra útil en el sentido que es beneficiosa y es ventajosa, cumple el propósito para el cual fue establecida. Todos aquellos que nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos con un corazón sincero y con el deseo de aprender de ella, Dios obra en nuestra vida. Dios nos enseña su propósito, su designio divino, su plan maravilloso para nosotros, nos redarguye, nos corrige. Estas son dos palabras muy interesantes porque redarguir quiere decir venir y contradecir un concepto que no es el mejor ni el adecuado. Nosotros en el accionar de la fe podemos llegar, si no nos nutrimos de la palabra de Dios, si desconocemos de ella, podemos llegar a creer ciertas situaciones y ciertos argumentos que no son válidos. Por eso es importante que nosotros podamos confiar y leer la palabra de Dios, porque podemos ir formando unos conceptos que no son adecuados, ni tampoco acordes a la voluntad de Dios. Y para eso es la palabra, para redarguir todo concepto inapropiado, toda situación indebida, toda conceptualización que no es de acorde a la palabra. Cuando leemos la palabra, somos redarguidos de ese concepto y nos acercamos a lo que Dios quiere. Para corregir. ¿Por qué para corregir? Porque la palabra de Dios contiene la sabiduría divina y el mandato de Dios para que todos nosotros podamos vivir y caminar en Él. Entonces, la palabra de Dios es útil para corregir. ¿Por qué? Porque nos habla y nos enseña aquello que es de agrado a la voluntad divina y aquello que no lo es. Y cuando accionamos en lo que no es de agrado al Señor y entendemos y nos acercamos a la palabra y la palabra nos corrige, entonces venimos y hacemos que nuestra vida se acerque a la voluntad. Cambiamos la conducta y honramos a Dios con lo que hacemos para instruir en justicia. Es decir, para darnos a conocer la justicia de Dios y cómo Él quiere que ustedes y yo podamos vivir en este tiempo y podamos hacer cada una de las cosas bajo la honra y la gloria maravillosa de Él. Y fue hecha para que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios fue hecha para que nosotros podamos leerla, aprenderla, aplicarla a nuestra vida, corregir nuestra vida y vivir bajo la voluntad de Él. Este es el consejo de la palabra del Señor. Bendiciones, amados hermanos. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue
Cápsulas de reflexión. Todos aquellos que se están incluyendo al programa, bienvenidos. Estamos hablando de cómo interpretar la palabra de Dios a través de los diferentes métodos y de esa manera pues viene a ser parte de la serie Cómo estudiar la Biblia. Con nosotros el pastor Eric Ramos, quien nos está apoyando en estos conocimientos. Antes del corte estuvimos hablando acerca de otro método que es el lenguaje figurado. Mencionabas, pastor, que se utilizan figuras porque de otra manera no se puede describir el pensamiento que quería dar a conocer. Y es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento con relación a las famosas parábolas que Cristo utilizó. Sí, las parábolas son una narración más o menos extensa de un suceso imaginario del que por comparación se deduce una lección moral y espiritual. Ese es el lenguaje figurado. Ajá, es parte del lenguaje figurado. Sí, pues. Ahora, en la hermenéutica dedicamos, pastor, un espacio especial para entender el tema de las parábolas. Ajá. Porque pues nuestro Señor Jesucristo hizo uso de las parábolas constantemente para poder enseñar temas muy esenciales del reino de los cielos. Partiendo de cuestiones conocidas para el pueblo de Israel. Correcto, sí. Nuestro Señor Jesucristo hace uso de las parábolas porque sus fines didácticos eran muy especiales y se prestaba el género de las parábolas para poder enseñar, para poder hablar. Hace uso, sí, pues. obviamente, de aquellos elementos que él tenía a mano. Sí, pues. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos una de las parábolas muy conocidas, ¿verdad? La oveja perdida. Eso era algo muy conocido para el pueblo de Israel de ese tiempo. Ellos estaban muy relacionados con el tema de las ovejas, con el tema del pastor, con el hecho de que el pastor busca sus ovejas, va tras ellas. Y en Juan 10 nosotros encontramos una serie de elementos y una serie muy interesante de cómo Jesucristo usa el género, los lenguajes figurados y usa bastante el recurso del pastor y de la oveja. Incluso él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y las puertas, yo soy la puerta, era una figura, algo real, conocido en esa época. Conocido en ese entonces. La puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, como por ejemplo, él dice, mi padre es el labrador. También conocido esa función. Yo soy la vid. Estamos hablando de San Juan 15. Yo soy la vid. ¿Y vosotros? Los pámpanos. Los pámpanos. Entonces, le da un lugar muy especial, sí, pues, al padre, ¿verdad? Dice, mi padre es el labrador. Yo soy la vid, de donde dependemos los pámpanos. Y vosotros sois los pámpanos. Ahora, Pastor Eric dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Te pregunto, ¿en esa época los judíos conocían la nieve? Porque si lo cita Isaías, por ejemplo, y la traducción en nuestra Biblia es nieve, me imagino que si estamos hablando del lenguaje figurado, entiendo que lo conocían. Y te explico o te pongo este caso porque al menos en Guatemala no conocemos la nieve. Y creo yo que la figura en la que nos podríamos identificar aquí en Oriente, donde estamos llevando estos programas, es la carne de coco. Y eso es bien conocido aquí en Chiquimula, por ejemplo, ¿verdad? Pero me llama la atención del lenguaje figurado, por lo que explicás, que era algo conocido para el pueblo de Israel. Sí, y te cito esto por la nieve, pero claro, nosotros aquí nunca hemos visto la nieve, yo no la he visto, pues. Sí, ellos estaban relacionados. Mire, pensar directamente una nieve como la que nosotros vemos en la televisión, que cae, de acuerdo a lo que he leído, no era del todo tan así. Al contacto que ellos tenían con ese tipo de materiales de la naturaleza es que, por ejemplo, el Salmo 133 hace alusión al rocío de Hermón. El rocío. Ajá. ¿Qué es el rocío de Hermón? Es una especie de nevisca que cae en las montañas, en la altura de las montañas, que es muy blanca. Entonces,
Esa nevisca se acumula y hace grandes bloques de hielo que a la distancia eso se ve blanco, muy blanco. Luego se descongela y ese descongelamiento de esa nevisca que se acumula en el invierno genera ese río. Sí, pues. Que viene y baña esa ciudad. Entonces ellos tenían acercamiento a ese tipo de situaciones. El acercamiento, y que cuando veían, por ejemplo, la montaña, veían totalmente blanco. ¿Sí? Que es lo que trata de ubicar el escritor de Isaías. Entonces notamos que el método del lenguaje figurado es bien importante para tomarlo en cuenta. Ahora, queremos avanzar por factor tiempo. También hay otro método, pastor, que es la tipología y la simbología. Cuando vamos al texto sagrado, uno lee la Biblia, ya hablamos del análisis lingüístico, del lenguaje figurado, y entonces vamos comprendiendo en forma general. Pero ahora viene otro método importante también, que es la tipología y la simbología. ¿A qué se refiere esto? Muy bien. Este es un tema muy, muy interesante, porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como tipos y lo que se conoce como símbolos. El tipo es aquel relato, es aquella figura que encontramos en el texto del Antiguo Testamento que nos lleva a Jesucristo. Y el cumplimiento está en el Nuevo Testamento, en Cristo. Pues. El tipo está y entonces en el término hermenéutico le llamamos tipo a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, y el antitipo, el cumplimiento de ese tipo. Antitipo, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces el antitipo sería el cumplimiento del tipo que se revela en el Antiguo Testamento. La tipología son modelos. Sí, pues. Son modelos de Jesucristo que encontramos en el Antiguo Testamento, por decirlo de manera Pongamos muy sencilla, un ejemplo. Entonces, un ejemplo ya lo citamos en Mateo 12:40. Jesucristo dice: y como Jonás estuvo en el vientre del pez. Allí nosotros encontramos el antitipo, porque Jesucristo está diciendo: así el Hijo del Hombre estará dentro del corazón de la tierra, y pues afirma él, ¿verdad?, ese evento de su crucifixión y su resurrección. En Jesucristo, en Mateo 12:40, está el antitipo de lo que sucedió con Jonás. El sepulcro sería como el vientre del gran pez. El cumplimiento, si lo miramos así, de ese evento profético. Es decir, lo que Jonás vivió era un evento profético que anunciaba lo que había de vivir, lo que había de pasar. Nuestro Señor Jesucristo. Sí. Qué bonito. Y por ejemplo, cuando hablamos del tabernáculo de reunión y cuando se habla, por ejemplo, de José, podemos decir entonces, Pastor Eric, que todo eso es una tipología que siempre está apuntando a Cristo. Sí. Y cuando hablamos del tabernáculo, yo recuerdo, siendo estudiante de teología, que cada aspecto, cada instrumento que se utilizaba en el tabernáculo de reunión, recuerdo yo, todo apuntaba a Cristo. Sí, ahora, en el tabernáculo vamos a encontrar mucha simbología. ¿Qué es un símbolo? El símbolo es un ser u objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia de algo. Por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿verdad?, el perro es símbolo de fidelidad. Sí, pues. Aunque en el tiempo del Nuevo Testamento el perro era símbolo de sí, pues, otras situaciones, ¿verdad? La balanza, por ejemplo, es símbolo de justicia. Sí, pues. El cetro es de autoridad, la bandera de la patria, el ramo de olivo de la paz. Todo eso está dentro de la tipología y simbología. Bueno, en este caso sería simbología, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar, especialmente en el tabernáculo, una amplia simbología. Que ahí lo ubicamos. Jesucristo. Ahí lo ubicamos. Todo lo que está dentro del tabernáculo y del sistema levítico, dentro del sistema ritual y ceremonial, todo, absolutamente todo apunta a Jesucristo. Por ejemplo, en el tema, ahí que nos estás ampliando ya prácticamente estas dos cuestiones importantes de interpretación bíblica, tipología y simbología. Te hago la pregunta para irnos ya a otro espacio por ahí. Con la vida de José,
¿verdad? Que lo vendieron por tantas piezas ¿de qué? De plata por ahí, unas monedas, ¿verdad? Por allí. También Cristo fue vendido. Entonces pregunto, ¿en este caso sería una tipología, si lo ubicamos de esa manera? Los eventos tipológicos tienen que tener hay una relación. Fíjese que para entender el tema de los tipos, hay una relación que tanto el tipo y el antitipo tienen realidades históricas en las que se corresponden. Sí, pues. Entonces, de ahí que no siempre un personaje en determinada acción vaya a ser un tipo. Sí, pues. Ahora, ¿cuándo José funciona como un tipo del antitipo? José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Funciona como un tipo de Jesucristo. Funciona cuando él es usado por Dios para llevar a su pueblo a Egipto y ser guardado de ser del exterminio, o mejor dicho, o morir por la hambruna que se estaba dando, porque había abundancia de comida, sí, había abundancia de pan en Egipto. En ese momento, en esa acción salvadora del evento de la hambruna que había en la tierra, sí, pues entonces José está tipificando lo que Cristo había de hacer con el pueblo. Es decir, que tenemos que tener el cuidado que no todos los detalles, digamos, tenemos que pensar que es una tipología. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en eso entonces, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos aprendiendo métodos de interpretación bíblica. En el siguiente segmento vamos a estudiar el estudio del fondo histórico, valga la redundancia. Vamos a analizar el fondo histórico y aspectos también de estudios teológicos. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en el último segmento de Punto de Reflexión. Nuestro invitado de la semana, el pastor Eric Ramos. Estamos hablando acerca de los métodos de interpretación bíblica a grandes rasgos, porque esto nos llevaría muchas horas hablando de cada uno de ellos. Y en el siguiente método tenemos el trasfondo histórico. Este es bien importante porque cada aspecto de lo que estamos llevando a su corazón son claves para que cuando vayamos al manual sagrado o al texto sagrado uno tome en cuenta estos detalles de interpretación bíblica. Entonces, cuando hablamos del trasfondo histórico, ¿a qué nos referimos como una herramienta de interpretación bíblica? Es importante esta parte del estudio bíblico, poder conocer el estudio del fondo histórico, porque, vea, pastor, entre el texto bíblico y nosotros hay ciertas distancias. Ya estudiamos que la Biblia fue escrita por diversos autores. Exactamente. Y el último libro se escribió ya por el año 100, ya de la era cristiana. Del año 100 para acá han pasado ya más de 2 milenios. Entonces, el idioma que ellos hablaban, las formas de expresiones que ellos tenían y el momento histórico que ellos estaban atravesando, sí, ves. Nos da mucha luz para entender por qué es que se decía lo que se decía y se estableció lo que en ese momento se dijo. Por ponerle un ejemplo, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Entonces Jesús les dice, vosotros cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Para nosotros es algo, una palabra muy común, ¿verdad? El hecho de que venga Jesucristo y diga Padre. Nosotros tenemos un papá, le decimos Padre, le decimos papá. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, para los judíos eso era muy cercano a una blasfemia, poder tratar con un término de ese tipo a Dios. Sí, ves. ¿Por qué? Lo estudiamos cuando los masoretas, ¿verdad? Se cambiaban. Sí, pues se bañaban. Ajá, le llegaron a agregar tanto cuidado, tanto hermetismo al nombre de Dios, al hecho de que llegaron a presentar a un Dios lejano de las personas. O sea que el Padre era como que rebajar a Dios. Para ellos era como rebajar a Dios. Sí, pues. Porque de tanto hermetismo que tenían con el tema del nombre de Dios y que lo estaban cuidando, llegaron a tal punto de colocar a un Dios totalmente distante. Sí, pues. Quiere decir que el trasfondo histórico tiene que ver con esos detallitos. Sí. Conociendo la cultura. A través de esto, del fondo histórico, conocemos estos detalles. Por ejemplo, es importante estudiar el autor del libro,
Es importante conocer autor, las circunstancias generales. circunstancias. Dentro de estas circunstancias generales está el año en el que se escribió. Pues. Hay circunstancias especiales. Por ejemplo, una circunstancia muy especial a la hora de interpretar Mateo es conocer el tema del censo. Porque por un censo fue que ellos se movilizaron. Pero el censo sabemos que fue movido por Dios, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios había de nacer en la ciudad donde estaba establecido que tenía que nacer. Sí, ves. Pero, ¿qué pasó allí? ¿Por qué se dio el censo? Entonces, esas circunstancias especiales es muy oportuno poderlas conocer. Sí, pues. Y también el otro punto, porque tenemos que irnos al final del programa ya, es en cuestiones del estudio teológico, que sería como otro método a la hora de que uno quiera interpretar la Biblia. ¿A qué se refiere el aspecto teológico? Cuando nosotros hablamos del análisis teológico, se trata de encontrar y ver cuál es la doctrina bíblica que estamos encontrando en aquel pasaje Doctrinal. Así, en aquel pasaje en donde nosotros estamos pues estudiando, ¿verdad? Sí, y analizando. Esto no es venir y de hacer que el texto diga lo que yo quiero, no, sino que esto es venir y hacer y encontrar aquella doctrina, porque mire, pastor, la Biblia está llena de doctrina. Dios establece sus mandatos. Sí, pues. Y muchos otros intérpretes a lo largo del tiempo también han identificado la doctrina. Y entonces lo que nos ayuda a este método teológico es venir e identificar aquella doctrina que nosotros hemos encontrado en el texto y relacionarla, ¿verdad?, con todo el conglomerado de la fe, poderlo ubicar en toda la aportación que tenemos de otros intérpretes y ver de esa manera si en algún momento no nos hemos desviado. Sí, pues, por ejemplo, cuando se estudia el libro de Hechos, yo he escuchado que se dice que no se puede tomar ese libro para hacer doctrina. Y yo te quiero preguntar así, a quemarropas, ¿por qué? Se ha dicho de esa manera. ¿Por qué el libro de los Hechos no se puede tomar como una cuestión, hablando acerca de doctrina, ¿verdad?, como puntos doctrinales? Porque algunos he escuchado que dicen que es un libro narrativo, está contando los acontecimientos, ¿verdad? Sí, los eventos ahí están sucediendo y no se están estableciendo. El apóstol Pablo sí establece más cuestiones doctrinales. Mire, lo interesante es comprender aquí el lenguaje, ¿verdad?, y la narrativa, el tipo de género. Sí, pues. Que eso también se tiene que ver en el estudio histórico, el tipo de género. En el género epistolar, Pablo se dirige a una iglesia, trata temas y problemas muy afines que tenía una iglesia. Sí, pues. Y que pues Pablo es claro en decir allí, dejad la gritería. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Pero Hechos nos está contando cómo la iglesia realizó el trabajo de salir de Jerusalén, las actividades que hicieron. Podemos tomar ejemplo de algunas cosas que se estaban narrando en Hechos, pero doctrinalmente el texto en sí, la narrativa del libro de Hechos no es para que podamos hacer doctrina de él, sino para que podamos conocer cómo fue que la iglesia surgió, cómo fue que la iglesia predicó, cómo fue el trabajo que la iglesia hizo. Correcto. Entonces, por ejemplo, para establecer doctrina se tiene que tomar muy en cuenta lo que Cristo enseñó, porque al final es el autor del cristianismo y es el que sentó las bases para darle continuidad pues al cristianismo. Correcto. Él estableció en el sermón que dio en el monte, ¿verdad? Él estableció las normas, las reglas que rigen el reino de los cielos. Él las dictó. La iglesia primitiva y la iglesia de los apóstoles predicó este mensaje, lo enseñó y él lo llevó al plano práctico de la organización eclesiástica. Y por ejemplo el apóstol Pablo, que lo tenemos como un gran apóstol y siervo de Dios, el apóstol de los gentiles, en sus cartas, Pastor Eric, él dice, esto lo digo yo. No es que Cristo lo mande, pero esto lo digo yo. Hablando acerca, por ejemplo, de la soltería, que para él, de acuerdo a su pensamiento, que se quedaran solteras. Claro, al final dice, pues, que si se casan las muchachas, que se casen, ¿verdad? Pero sería mucho mejor, dice él, si los padres no las entregaran para casarse, porque la idea de él es que Cristo iba a venir
rápido. Entonces te menciono esto porque Pablo dice él, esto lo digo yo. Pero luego dice, manda el Señor, ¿verdad? Para hacer la diferencia por el aspecto esto que estamos hablando del estudio teológico, para hacer doctrina. Correcto, aquí el apóstol Pablo nos da a conocer, ¿verdad?, esta situación, porque él no pretende venir y cambiar una regla del reino de los cielos. Dios estableció el matrimonio, entonces instituyó la familia. Entonces, él da su opinión personal, mas dice que lo que él está diciendo no le está... No es mandamiento del Señor. Correcto, no le está sobreponiendo sobre aquello que Dios estableció. Entonces, creo que eso es bien importante, Pastor Eric, un punto de reflexión con estos métodos. Lo que pasa es que necesitamos más tiempo, pero sí quisimos llevarlo a usted, a su corazón, para que conozca. Y al menos, por ejemplo, voy a citarlos una vez más. El análisis lingüístico, usted investigue, ¿verdad? Ya sea por internet, a través de libros, literaturas. Usted dice, bueno, voy a motivarme a estos métodos de interpretación. Entonces está el análisis lingüístico. Por otro lado, tenemos el lenguaje figurado. Tenemos la tipología y la simbología. Tenemos el trasfondo histórico, el estudio teológico, y con el pastor Marvin Juárez en los programas anteriores estuvimos hablando acerca del contexto. Entonces, lo repetí para que usted lo tenga presente y usted indague, porque en estos segmentos no podemos hablar detalladamente. Entonces, Pastor Eric, te agradezco mucho por aceptar la invitación. ¿Cuál sería tu punto de reflexión para toda la audiencia entonces? La Biblia es la palabra de Dios. Y es un regalo para todo. Y todo creyente, todo hijo de Dios, es un milagro, decir. Debe esmerarse y preocuparse por estudiar la palabra de Dios. Mi punto de reflexión, como inicié el programa, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias por su fina sintonía, Pastor Eric. Gracias Pastor Marvin, por estar en nuestro programa. Varios programas que estuvimos echándole ganas para llevar bendición a ustedes y una forma de estimular, porque en unos minutos no podemos ampliar en estos métodos de interpretación. Le animamos también como otro punto de reflexión. Usted puede matricularse en un seminario teológico, si siente en su corazón, para ahondar en los temas que estamos abordando, porque es necesario esmerarnos a estudiar la Biblia, no solo leerla, sino estudiarla, y más importante aún, practicarla. Como decía el apóstol Pedro, hay que añadirle a esa fe virtud. Le animamos para que estudie la palabra. Y si tiene acceso para estudiar en un seminario o algún programa donde tenga el tiempo y la disponibilidad, hágalo, porque en esa medida Dios le va a capacitar para llevar el mensaje al ministerio que Dios le ha delegado de acuerdo a sus dones. Dios los bendiga, y si Dios nos permite, nos vamos a volver a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para usted y toda su familia. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado.